Justamente que lo que les estaba diciendo, creo que se me cortó por ahí en ese momento, es que si nosotros estamos estudiando el caso, queremos estudiar el comportamiento del pistón, en el caso de un auto, no tenemos que considerar el movimiento total del auto en ese estudio. Entonces, sería muy tonto colocar un sistema fijo, XY, X global, total, global o fijo, o absoluto, adherido a la Tierra para estudiar cómo es el pistón, porque si no tendríamos que considerar todo el movimiento del auto, además del pistón. Entonces, la idea es de que hagamos las cosas más simples, más cómodas, más agradables los estudios y más lógicos. Si el análisis es solamente del pistón y con colocar, considerar al bloque del motor, o sea, la bancada o bloque del motor, que es el bastidor del motor, fijo a el sistema global o absoluto, y de esa manera estudiar el comportamiento del pistón respecto de ese sistema fijo o absoluto. Básicamente. Ahora, si nosotros debiéramos estudiar, ¿no es cierto? Somos aeronáuticos, o estamos en la NASA y tenemos que mandar un cohete a la Luna, y bueno, ya no nos va a servir un sistema fijo, absoluto, colocado en la Tierra. Aún cuando lo coloque en la Tierra, no me va a servir como sistema absoluto, porque sabemos que la Tierra se está moviendo, y que estamos analizando el movimiento de un elemento que se va a salir de la Tierra, y entonces nuestro sistema fijo, lógico, nuestro sistema de referencia deberá estar colocado en el Sol y analizar el movimiento de esa manera. De cualquier manera, no existe nada, no existe nada que sea absoluto en el universo. Sabemos que hasta el Sol se mueve, entonces no, los movimientos siempre van a ser relativos, aunque nosotros vamos a considerar absolutos en función de nuestro estudio. Finalmente todos los movimientos son relativos. Algún día, si alguien encuentra un punto fijo en el universo, y bueno, en todo caso, en ese caso, se podrá hablar con toda precisión, con toda su ley, que podemos hacer movimientos absolutos. Bueno, bien, el término de marco inercial, para referirnos al absoluto, básicamente es que ese sistema no tiene aceleración. O sea que podría estar moviéndose, como hemos visto, pero con velocidad constante. O sea, no tiene aceleración. Entonces, por eso es inercial, o lo podemos considerar en ese caso. Otra cosa que vamos a considerar, plantear desde ya, es que cuando midamos ángulos, los vamos a medir en el sentido contrario a las agujas en el sentido contrario al de las agujas del reloj, siendo este sentido el positivo, y el sentido horario va a ser negativo, tanto para los ángulos como para las velocidades angulares, como para las aceleraciones angulares. En los libros también hay posibilidades de errores. Y en la edición que yo tengo,
justamente cuando habla, cuando hace esta convención, justamente se equivoca. O sea, en la traducción han cometido el error de poner justamente que el sentido horario es el positivo. Y no es así. Así que tengamos cuidado con eso. Bueno, esto en relación con el sistema absoluto, fijo o inercial. Absoluto, fijo o inercial. O global también que se llama. Ahora, los sistemas coordenados locales, o también llamados relativos o móviles, o auxiliares, todos esos nombres tienen. Estos son sistemas, como el que está indicado ahí con X1 y 1, como dije, que serán sistemas que vamos a utilizar para analizar el comportamiento básicamente de un eslabón o de un elemento dentro de un eslabón. ¿Sí? Estos sistemas locales se pueden, por lo común, ya vamos a ver cuando analicemos los mecanismos, van a servir para analizar algún punto de interés de ese eslabón, como acabo de decir. Y normalmente ya van a ver, lo vamos a poner en lo que sería la junta de un mecanismo, esta, sea de pasador, generalmente las de pasador, o podrían indicarse unida al eje que define al eslabón, básicamente al eje baricéntrico que define al eslabón, o también podría colocarse, de acuerdo a las necesidades que tengamos de análisis, en lo que sería el centro de gravedad de ese eslabón. Estos sistemas, como vamos a ver y como ustedes ya deben saber, estos sistemas locales pueden ser sistemas que tengan movimientos de rotación y de traslación o de solo traslación, que ya lo vamos a analizar un poquito más en profundidad. Pero estos sistemas, de vuelta, estos sistemas locales, auxiliares, móviles, podrían tener, según la necesidad, movimientos de rotación y traslación o de traslación solo, ¿no? Según lo que estemos analizando. Si nosotros queremos medir cómo se mueve un eslabón, o sea, el ángulo de variación de un eslabón respecto de este sistema, y lo más probable es que ese sistema solamente pueda trasladarse. Se pueda trasladar solamente. Si nosotros deseamos medir cómo se mueve, cómo se comporta un elemento dentro de un eslabón, independientemente de su rotación, lo más probable es que ese sistema deba girar, además de trasladarse. ¿Sí? Como ya lo vamos a analizar un poquito más en profundidad. Es decir, en función de qué situación sea la que estemos analizando, vamos a tener que tomar decisión sobre las características que definen a cada uno de estos sistemas locales o móviles. De cualquier manera, para definir finalmente la posición de cualquier punto respecto del absoluto, ¿sí? Deberemos tener en cuenta, básicamente, y esto ustedes ya lo han visto en la cátedra de mecánica, ay Dios, la materia anterior a esta. Dios, se me fue el nombre. Mecánica teórica. Teórica, eso, gracias, hijo.
Mecánica teórica. Ya lo han visto que para que nosotros podamos definir finalmente la posición de un punto respecto del absoluto, utilizando a un sistema local, deberemos dar las posiciones de ese sistema, ¿sí? Su orientación angular y su posición lineal respecto del sistema absoluto o global. Eso lo hacían con lo que se llamaba la matriz de los cosenos directores. ¿Ah? Básicamente. Nosotros aquí no vamos a usar nada de eso, ya van a ver, vamos a usar, si bien, sí, de alguna manera la estamos usando, ¿sí? Pero ya van a ver que la forma de cálculo va a ser a través de las ecuaciones analíticas y también de los trazados gráficos. Bien. Ya voy a volver un cachito sobre esto para hacer un recordatorio de los métodos, básicamente, pero que se utilizan para, y de los conceptos básicos que se utilizan para el análisis de los mecanismos, de acuerdo a los casos que vamos a tener. Pero antes de eso, deseo hacer un pantallazo general a lo que sería los fundamentos o las cosas básicas que vamos a utilizar, que son geometría, para dar posición, para dar las posiciones de los distintos puntos que conforman a un mecanismo. Y sí o sí tenemos que hablar sobre lo que es posición y lo que es desplazamiento, básicamente. Entonces, para dar la posición de un punto cualquiera, hablemos de que tenemos un punto en el plano, y nosotros queremos definir su posición en ese plano. Entonces, sí o sí necesitaremos de un sistema de referencia, XY. En este caso, vamos a considerar un sistema absoluto, XY. Y vamos a dar la posición de ese punto, que es el punto A, respecto de ese sistema. Eso lo vamos a lograr a través de un vector de posición. Ese vector de posición que será RA. La elección del eje, de los ejes de referencia puede ser cualquiera, arbitraria, ¿sí? Pero lo necesario para poder dar la posición de ese punto. Este vector de posición en el plano donde estamos trabajando, todos sabemos que un vector tiene 4 atributos, que son punto de aplicación, dirección, módulo y sentido, ¿sí? Ya vamos a ver que para definir básicamente a los vectores, son dos de esos atributos los que son más importantes a considerar, que son justamente el módulo o la magnitud de ese vector y la dirección, que nos va a dar el ángulo que va a tener ese vector. El sentido y el punto de aplicación van a resultar, ya van a ver, de los trazados. Deberemos saber el de uno. El de uno de los vectores en ángulo sentido para poder definir los demás. Pero generalmente los atributos más importantes son el módulo y la dirección. Ahora, esos atributos tenemos diferentes formas para expresarlo. O sea, yo podría dar esta información a través de la forma polar, lo que significa dar la magnitud y la dirección del vector posición. O también a través de la forma cartesiana, que es dar básicamente las componentes de ese vector. O sea, las proyecciones de ese vector en la dirección del eje de las X y la dirección del eje de las Y. Es decir, en este caso,
las proyecciones del vector RA será Rx, la proyección sobre el eje de las X, y Ri en la dirección del eje de las Y. Esto va a proporcionar las coordenadas cartesianas. Y dar Rx y Ri. Y dar en forma polar sería dar el módulo del vector y el ángulo θ que da la orientación de ese vector en el plano. Esto conforma, si este es el sistema absoluto, esto sería las coordenadas globales o absolutas de ese mecanismo. Una forma, de cualquier manera, estos dos sistemas están interrelacionados. Yo puedo pasar de un sistema a otro básicamente utilizando estas ecuaciones. O sea, yo puedo encontrar el módulo de este vector en cartesianas, en polares, perdón, en polares, a través de utilizar Pitágoras, ¿sí? Haciendo el cuadrado de las componentes y sacándole raíz. Entonces estoy haciendo la conversión de un sistema en otro. Y para determinar el ángulo θ, será obteniendo el arco tangente de las dos proyecciones en Y y en X, básicamente. Acá solamente a modo de hablar, de mostrar en función de lo que yo dije anteriormente, fíjense, yo tengo un sistema acá, podría ser que el sistema XY local esté coincidente con el sistema absoluto. Pero acá podría suceder que el sistema local forme un determinado ángulo delta con respecto al sistema absoluto. Entonces, como ustedes verán, acá yo tendré proyecciones de este vector en el local, ¿sí? En el local, que será esta Rx y esta Ri, y proyecciones sobre el absoluto, sobre el absoluto, que son esta Ri y esta Rx. El tema es que, como dije, para poder transformar estas proyecciones Rx y Ri sobre, acá hay un error, porque esto sería Ri y esto sería Rx. Hay un error, fíjense. Bien. Para obtener estos dos valores que son finalmente los que a mí me interesa obtener, o sea, la posición de este punto en el sistema global, yo tengo que transformar estas coordenadas acá tendría que ser Rx y acá tendría que ser Ri, estas proyecciones las tendría que transformar a este sistema global. ¿A través de quién? De este ángulo delta, que es el que va a ser parte de la matriz de los cosenos directores. Básicamente. Bien, pero no vamos a complicar tanto la cosa. Era solamente para mostrarles las cosas. Vamos a seguir con este tema de posición, dar la posición a través de un vector posición. Bien. Hablemos de desplazamiento y trayectoria. Recordemos lo que es desplazamiento y lo que es una trayectoria. El desplazamiento de un punto, por ejemplo, el punto A. El punto A lo vamos a considerar en dos posiciones dadas. O sea, pasó de la posición a la posición B en el plano. ¿Sí? Este desplazamiento es justamente el cambio en la posición de ese punto. ¿Sí? Y se define, acuérdense, como la distancia entre esta posición inicial y final en línea recta. En línea recta.
¿sí? Básicamente. Es decir, sería la distancia en línea recta entre dos posiciones dadas de un punto, posición inicial y posición final, dentro de un marco de referencia. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay una línea marcada en línea de trazo, ¿sí? Que es una curva. Esto definiría lo que se diría la trayectoria. La trayectoria, que no es lo mismo que el desplazamiento. La trayectoria, posiblemente el punto A para llegar a la posición de B, siguió este camino. Este camino que es la trayectoria del punto para pasar de la posición a la posición B. Ahora, ¿cuánto se desplazó el punto dentro de ese plano de referencia? Está dada por el desplazamiento, justamente. Bien. Entonces, el vector RB de A que tenemos acá indicado, este vector RB de A, es el vector que va a definir justamente ese desplazamiento. Va a definir la posición relativa que tiene el punto B, la posición, la nueva posición, respecto de la posición inicial que tenía el punto. Básicamente sería eso. Si nosotros analizamos la situación que está graficada en la parte anterior, en la parte inferior, perdón, vamos a tener esta misma situación, pero ya presentada de una manera más matemática, más geométrica, más rigurosa, en cuanto a que vamos a tener un sistema de referencia y vamos a un sistema de referencia absoluto, XY, y vamos a tener referenciados o posicionados respecto de este sistema a las dos posiciones de la misma partícula en el plano. Entonces, acá nos van a aparecer un vector posición R de A que me define la posición del punto de la partícula en la posición A, y un vector RB que me define la posición de la partícula en la posición B, dentro de este marco de referencia. Estos dos vectores de posición, RA y RB, por lo que ustedes ven, están definidos con letras mayúsculas. Eso quiere decir que son vectores absolutos. O sea, se está midiendo la posición de un punto respecto de un sistema global o absoluto. Básicamente. Bien. Y luego, la posición que define a la posición final e inicial de esa partícula, la damos a través de este vector de posición RBDA. Que define, básicamente, como hemos dicho, que define el desplazamiento o la diferencia de posición entre A y B. Este vector RBDA, matemáticamente lo podríamos definir como la diferencia entre el vector RB y el vector RA. O sea, a través de esta ecuación. Analíticamente. Determinaríamos lo que se denomina la ecuación la ecuación correspondiente a la diferencia de posición. ¿Y cómo se leería esta ecuación? La posición de B con respecto a la posición de A es igual a la posición absoluta de B menos
menos la posición absoluta de A, donde absoluta significa, como lo dice el término acá, que estamos midiendo a cada de estos vectores respecto del marco de referencia global. Fíjense que cuando hablamos de vector, a este vector se le llama, ya vamos a ver que se le llama vector diferencia, o también le vamos a llamar vector relativo. Y va a depender de dos situaciones, pero normalmente se le llama vector relativo. Vector relativo, que nos da la posición relativa de B respecto de A. En el caso de los vectores RB y RA, ¿a quiénes son relativos estos vectores? ¿A quién? A O, que sería el origen de mi sistema absoluto. O sea que yo podría haber colocado RB de A igual a RB de O menos RA de O. Pero como O es el origen del sistema absoluto, se considera que estos vectores son absolutos y por lo tanto no se coloca el subíndice O, básicamente, porque ya se sobreentiende que son vectores absolutos. Cuando no es así, cuando yo refiero un vector a un punto que no es el origen del sistema absoluto, y no, voy a tener que considerar el origen de ese vector. Es decir, dónde parte ese vector, que sería el punto A y va al punto B. O sea, referencia la posición de B respecto al punto A. Esto expresado vectorialmente, esta ecuación expresada vectorialmente, estaría dada por este gráfico que está acá. Esto es lo que nosotros vamos a realizar en los trazados gráficos, ya tanto de velocidad o de aceleración. Entonces, el vector RB de A resulta de restarle al vector RB a RA. Entonces, esto sería lo que sería el trazado gráfico, y que define a esta ecuación. La ecuación de diferencia de posición. Bueno, en este análisis que estamos haciendo en este momento, podría suceder dos cosas. Que el punto A y el punto B sean el mismo punto, que es lo que hemos estado considerando hasta el momento. ¿Sí? Es el mismo punto que ha cambiado su posición en el plano. En este caso, cuando hablamos del vector RB de A, hablamos de un vector que se denomina diferencia de posición. Es un vector que da la diferencia de posición de un mismo punto moviéndose en el plano. Pero podría suceder que el punto A y el punto B no sean el mismo punto. Es decir, el punto A podría ser un auto y el punto B otro auto que se mueven en la carretera, ya sea en la misma dirección, a distintas velocidades, o moviéndose en sentidos contrarios, acercándose. O sea, son dos cuerpos diferentes, ¿sí? Dos partículas independientes que se mueven dentro de ese marco de referencia, básicamente. El tema que la ecuación que va a regir esta situación es la misma ecuación. Y el trazado, si bien va a variar en su configuración, pero también va a representarse a través de un diagrama como la misma situación, ¿sí? Pero el concepto, en este caso, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a poder hablar de diferencia de posición, sino de posición relativa o posición aparente, también se le dice.
pero lo normal, lo normal, y en el caso nuestro, vamos a definirlo como posición relativa entre dos puntos que se mueven dentro de ese marco de referencia. Entonces, en función de esto, podemos decir que estaríamos frente a dos casos. Un caso, el caso 1, que es que un cuerpo ocupa dos posiciones sucesivas y entonces vamos a hablar de diferencia de posición. Es más lógico hablar de diferencia de posición. Y en el caso 2, vamos a considerar a dos cuerpos que están en posiciones separadas, pero al mismo tiempo. Y en ese caso vamos a hablar de posición relativa. Esto que parece algo que no tiene mucho, no está muy claro, que digamos que no tiene mucha lógica en este momento, va a adquirir mucha lógica, ya lo van a ver cuando empecemos a analizar los mecanismos, y sobre todo también lo vamos a ver mucho cuando hablemos de mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies, donde vamos a ver que en el contacto de dos eslabones existen o se produce la existencia de dos puntos que están simultáneamente en un punto, pero que se desplazan en sentidos con velocidades diferentes o en sentidos diferentes. Y ahí va a adquirir importancia este concepto de relatividad. Bien. Creo que me queda muy poquito tiempo. En cualquier momento se corta. Pero bueno, voy hasta donde sea y bueno, y seguimos el martes que viene. Quedan 3 minutos y medio como para que tengas Ah, referencia. bueno. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, eso es posición y desplazamiento, hemos recordado. Y el concepto de relativo y de diferencia de posición, de acuerdo a qué estemos analizando. O un mismo punto, o un mismo cuerpo moviéndose, o cuerpos diferentes. Bien. También recordemos rápidamente el tema de traslación, rotación y movimiento general, plano general o movimiento complejo, o de rototraslación, como le quieran llamar, utilizando el caso de no de una partícula de un cuerpo, o sea, de una partícula, sino la de un cuerpo, que sería el caso de un eslabón, como cuerpo rígido, que se traslada, que rota o que se rototraslada. Entonces, supongamos a este eslabón AB, que está representado por un vector posición RB de A. Es decir, ya vamos a ver, nos vamos a tener que acostumbrar a que los eslabones los vamos a representar también como vectores, que van a estar definidos por sus dos nodos, básicamente. El vector que va entre sus dos nodos. Bien. En el caso de traslación, si este eslabón sufre una traslación respecto de un sistema absoluto que por comodidad y para nuestra facilidad, hemos considerado que el origen de ese sistema absoluto o coincide con uno de los extremos o de los nodos de ese eslabón. Entonces, lo hemos colocado en el nodo A. ¿Sí? Básicamente. Entonces, si sufre una traslación, el eslabón AB se ha desplazado a una nueva posición A'B', como vemos acá. Y si esto es una traslación, el punto A se ha movido hasta la posición A' y el punto B se ha movido hasta la posición B', donde se cumple que el desplazamiento definido como RA'(A) es igual al desplazamiento sufrido por el punto B
que está definido como RB', ¿m? Es decir, que si un eslabón sufre, un cuerpo sufre una traslación, el movimiento de todos los puntos del cuerpo que se está moviendo tienen el mismo desplazamiento. ¿Eh? El desplazamiento aquí estaría definido por este vector posición RA' y RB'. Y ambos puntos han sufrido el mismo desplazamiento. Lo que no quiere decir que hayan seguido, o sea, que estas sean las trayectorias. Porque como vemos ahí, ahí también hemos indicado en línea de trazo lo que serían las trayectorias que ha seguido el punto B y la trayectoria que ha seguido el punto A. Pero fíjense que para todos los puntos